de ViewPow Televisión, quienes nos siguen a través de la señal 3.1 HD y también siguen esa transmisión a través de Facebook Live. Bienvenidos a Charlas UPEC. El día de hoy vamos a presentar un tema de mucho interés, sobre todo para los estudiantes y las personas también que trabajan y comparten su tiempo entre diversas actividades. El tema de hoy es la organización del tiempo. Esa va a ser nuestra primera charla y luego se va a desarrollar un taller acerca de los pasos para organizar un horario personal de manera bastante práctica y didáctica para que todas las personas puedan gestionar mejor las diferentes actividades a las que nos dedicamos día a día, teniendo en cuenta sobre todo que ahora durante esta pandemia pues muchos estamos laborando desde casa, las clases también se están haciendo de manera virtual, así que no hay a veces una barrera entre el trabajo, el estudio, el hogar o las responsabilidades que uno tiene quizá como padre de familia. Es por ello que es muy importante saber organizarnos, administrar el tiempo para no caer en el estrés, en la ansiedad y no sentirse abrumados con tantas cosas que a veces uno tiene que hacer durante todo el día y siente que las 24 horas del día en verdad son insuficientes. Bien, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Se trata de la psicóloga Lisette Méndez, quien labora actualmente en el área de psicopedagogía de la Oficina de Bienestar Universitario de la UPAO. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, agradecidas por la invitación en este espacio virtual muy interesante e importante para poder contribuir con el bienestar de todos, de los estudiantes principalmente, ¿no? Y en esta oportunidad también les doy la cordial bienvenida a esta charla virtual denominada Organización del Tiempo, que es un tema bastante importante en esta etapa universitaria, ¿no? Y en esta situación, como ya les habías comentado, que estamos atravesando hoy día como país, ¿no? Entonces, especialmente en esta situación que muchos de nosotros estamos llevando esta modalidad virtual, ¿no? Entonces, les doy la cordial bienvenida y sobre todo agradecida por la invitación en esta oportunidad. Gracias por participar de Charlas UPEC. De manera general, podríamos decir cuáles son algunas de la importancia o la necesidad de administrar nuestro tiempo desde tu especialidad en la psicopedagogía, porque sabemos que ese tema lo vas a ampliar mucho más ya en el taller que viene en instantes. Bueno, para empezar esta charla, este tema se ha tomado en cuenta. Pasa que hay muchos de los alumnos que tal vez llegan al servicio de psicopedagogía pidiendo poder estudiar mejor, reforzar hábitos de estudios, algunas técnicas, pero llegamos a la conclusión que lo que principalmente les falta es poder organizar bien su tiempo, ¿no? A veces el poder gestionar el tiempo no solo te ayuda en lo académico, sino también te ayuda en la vida personal, social, familiar, laboral, hasta sentimental y en todos los aspectos de nuestras responsabilidades diarias. Exacto, y bueno, entonces, para ya no dilatar mucho más el tiempo, justamente vamos a empezar y damos pase a esta charla UPEC, Organización de Tiempo. Antes que nada, les voy a presentar los objetivos de esta charla. Esta es una instancia para reflexionar en torno a cómo cada uno de nosotros utiliza su tiempo. Vamos a diseñar un horario de actividades, la importancia de tener una agenda, lista de actividades pendientes, cómo priorizarlas y sobre todo vamos a aplicar algunas estrategias para saber cómo organizar mejor nuestro tiempo. Primero vamos a hablar de cuál es la importancia de organizar adecuadamente tu tiempo. Como a muchos nos puede pasar, existe algo llamado estrés, que es la reacción que todos nosotros tenemos frente a diversas demandas de nuestro entorno. Entonces lo que nosotros no sabemos hacer es cómo organizarnos como respuestas a todas estas demandas. Por ejemplo, tenemos exámenes, trabajos, tenemos que ordenar la casa, tal vez actividades con los amigos. Entonces como comenzamos de repente a tener estos síntomas de estrés que son bastante molestos, ¿no? Nos ponemos irritables, nos frustramos, como decimos comúnmente llegamos a colapsar, ¿no? Entonces se ha visto que la organización, como les he colocado ahí en la imagen, es inversamente proporcional al estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que nosotros podamos organizarnos y tener un sistema, podemos abarcar más.
y en ese sentido podemos controlar esa sensación de estrés, ¿no? Como que en el fondo el estrés nos puede movilizarnos hacia alcanzar algún logro, pero que este no nos inunde, ¿no? Entonces, la organización es muy importante porque nos permite compatibilizar la vida universitaria, la vida social, la vida familiar, tal vez con algún hobby, con los hábitos frecuentes que nosotros podemos realizar diariamente, ¿no? Pero ahora, ¿cómo dosificamos el tiempo, ¿no? Para todas estas actividades? Para eso debemos saber que es necesario priorizar, ¿no? Es súper importante saber que en la vida hay distintos tipos de obligaciones y responsabilidades y que las podemos regir por medio de una matriz que le llamamos administrar el tiempo, ¿no? Que está en esta diapositiva, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir entender que en la vida hay cosas importantes, cosas no importantes, urgentes y no urgentes. Entonces vamos a revisar este cuadrante para que ustedes puedan realizar este ejercicio también, ¿no? Para poder ir priorizando su tiempo según sus responsabilidades diariamente, ¿no? Que estamos hablando sobre todo de la calidad de tiempo, más no de la cantidad de tiempo. Entonces esto me va a ayudar a pensar qué actividades tal vez pueden esperar y qué otras no en todos los ámbitos, ¿no? Entonces esta matriz nos va a ayudar a comprender, saber qué tiempo le voy a ocupar cada una de mis responsabilidades y obligaciones. Entonces nos va a ayudar a priorizar. Como vemos acá, dentro de lo importante y lo urgente es algo que se debe hacer ya, ¿no? Es algo como nuestra prioridad, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Un examen final dentro de 3 días, tal vez la entrega de trabajo para mañana, ¿no? En las actividades tal vez de importantes y no urgentes, aquí es necesario ponerle ya una fecha o agendarlo tal vez en un lugar donde, bueno, podría ser la agenda, ¿no? Entonces acá, ¿qué actividades pueden ir en lo que es importante y no urgente? Que puede ser, por ejemplo, una prueba dentro de 2 meses, planes del fin de semana, ¿no? De repente ponerme al día con un amigo que no he visto en mucho tiempo. Entonces, las actividades también urgentes y no importantes, esas son las actividades que pueden esperar, ¿no? Que pueden tener un tiempo después, como pueden ser de repente responder correos, ¿no? Llamadas irrelevantes, cuestiones inmediatas, ¿no? Que son situaciones que son urgentes, pero tal vez no son tan importantes hacerlos en el momento, en este preciso momento, ¿no? Entonces, para finalizar, tenemos las actividades que son no urgentes y no importantes, ¿no? Y esas actividades es importante que no lo hagamos ahora mientras hay otras cosas que de repente sí son más importantes y más urgentes realizarlas, ¿no? Y acá hay que tenerle un poquito más de precaución, porque son estas actividades en las cuales nosotros perdemos demasiado el tiempo, como por ejemplo ver las redes sociales, el Instagram, vitrinear tal vez en internet, jugar videojuegos. Entonces aquí es súper importante equilibrar el tiempo, especialmente para el estudio, que es el factor que predomina en muchos de ustedes, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo vamos a dosificar nuestro tiempo según nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, que cada uno ya tiene planificado según lo que nos van nuestras exigencias o las demandas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, dentro de lo más recomendable para poder nosotros administrar nuestro tiempo, para organizarlo también, es haciendo un horario, que bueno, más adelante lo vamos a aplicar en un taller de acuerdo a cada paso para poder realizarlo. Entonces es importante realizar este horario de manera física. ¿Por qué? Porque esto es uno de los motivos para poder nosotros comunicar, ¿no? De repente, si en caso vivimos con la familia, de que tenemos tal vez tiempos en donde estamos ocupados, que hay tiempos de repente en los que estoy en clases, estudiando, en una reunión grupal, en una exposición importante, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos este horario para poder comunicar, para que estas personas con las cuales estamos habitando, pasando el confinamiento, eviten interrumpir y tal vez eso nos permita culminar cada uno de nuestros propósitos que nosotros hemos realizado por medio de esta planificación.
Entonces, por ejemplo, yo puedo realizar mi horario, ¿no? Y le puedo tomar foto, le puedo enviar a mi mamá, o le puedo sacar copia, y le puedo dar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, o las personas con las cuales yo estoy conviviendo pasando este confinamiento, ¿no? Entonces ellos ya saben de repente que lo puedo de repente clasificar por colores, ¿no? De repente lo rojo significa que estoy sumamente ocupado, los verdes puede ser que estoy disponible, ¿no? Entonces ya la familia sabe, ¿no? Que de repente en ese momento no es tan oportuno para poder ir a preguntarte algo, o de repente llamar, o de repente hacer más silencio, ¿no? Porque de repente estás haciendo o estudiando o dando un examen muy importante. Entonces es importante también valga la redundancia, ¿no? En el sentido de generar este horario para poder comunicar especialmente a las personas con las que vivimos en casas, que mayormente es como se podría decir, el problema latente en estos tiempos. Estamos haciendo nosotros lo que es las clases virtuales desde la casa, ¿no? Entonces, para eso también es el motivo lo cual se les pide o se les recomienda organizar el tiempo mediante un horario. Otro de los motivos de por qué realizarlo también de manera física es porque está comprobado, si nosotros programamos tal vez en una hoja las actividades según nuestros tiempos, existe mucho más probabilidad que nuestro cerebro tal vez evoque este recuerdo que cuando de repente lo realizamos mentalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me levanto y digo, ok, en este momento voy a tener que estudiar para el examen de matemática, voy a tener que hacer de repente mi trabajo para metodología, ¿no? Entonces, la memoria es frágil, ¿no? Entonces se te puede olvidar, puede pasar un hecho importante y de repente te olvidas, ¿no? Y estás a las 11 de la noche a punto de descansar y te acuerdas. Entonces, porque no lo planificaste, porque solamente lo pensaste mentalmente y sucede algo que ocupa esa atención, ¿no? En ese momento, entonces pone de lado de repente toda la planificación que tú habías hecho inicialmente. Entonces es importante que nosotros lo organicemos de manera física, porque eso nos da la probabilidad de que nosotros podamos tener un mejor recuerdo de las actividades que tenemos que hacer. Supongamos que de repente tenga exposición y tenga que estudiar para esa exposición final de repente de un curso que estoy llevando tal vez por segunda, por tercera, y que es una de mis prioridades. Pero sucede algo tal vez importante y urgente en ese momento también, ¿no? Entonces yo voy a mi horario y veo, ok, qué cosas quedaron pendientes, porque tengo que ocuparme de esta otra actividad, ¿no? Entonces ahí yo voy, realizo la actividad y luego regreso y veo qué actividades no se realizaron, ¿no? Que quedaron pendientes. Entonces yo ya tengo un mejor orden, entonces ok, cambio de repente mi descanso, que lo tenía programado para la tarde, entonces ahí cojo la actividad que de repente en ese momento se vio desplazada por algo de repente que sucedió del momento, ¿no? Entonces importante que nosotros realicemos este horario de manera física para poder comunicar a las personas y también para nosotros recordar qué actividades tengo yo que realizar diariamente, ¿no? Entonces esto es muy importante que la organización se planifique de esta manera con la finalidad de que nosotros podemos abarcar más, podemos cumplir todo lo que nos hemos propuesto diariamente para que eso también nos disminuya nuestros niveles de estrés y ansiedad, ¿no? Porque se ha visto muchos casos donde los estudiantes me dicen, por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué desaprobaste esta materia? ¿Por qué te encuentras ahorita en condición de segunda o de tercera? Y muchos me refieren a eso, ¿no? Porque no tuve tiempo, porque prioricé tal vez otras actividades, ¿no? Porque tuve problemas y no me pude organizar, o porque estuve trabajando y no me dio tiempo para estudiar, para prepararme. Entonces, comúnmente esos son los problemas que nosotros tenemos con los estudiantes, que es el tema de organizar mejor nuestras actividades y dosificarlas por medio de un horario, ¿no? Entonces, para hacer un paréntesis, quiero también hablarles de algo que es muy importante, ¿no? Sobre que es algo que no está relacionado en cuestión de tiempo, pero sí es un factor muy importante, que es el de planificar mi espacio de estudio, ¿no?
Pasa mucho que ahora con la pandemia hay muchos factores. Por ejemplo, hay mucha gente en la casa y uno busca un espacio donde pueda estudiar tranquilo y donde pueda hacer tal vez sus cosas y no lo interrumpan, porque es muy fácil distraerse con el ruido, ¿no? Que de repente alguien me abra la puerta para preguntarme algo, ¿no? De repente los que tienen niños, estar conectándoles a las clases, entre otras actividades que nosotros podamos hacer dentro de nuestro espacio donde el cual nosotros estamos pasando este confinamiento. Entonces, desde ahí es súper importante también gestionar el lugar de estudio y sobre todo evitar ese tipo de distracciones. Idealmente, como les puse ahí, que sea un espacio donde pues, estemos sentados, ¿no? Un escritorio, una mesa, dispuestos a estudiar, ¿no? Y nos pasa también mucho que ahora los estudiantes, como algunas clases tal vez son a horas muy tempranas, lo realizan en pijamas, ¿no? Desde la cama, no activan sus cámaras y la idea es poder sentarme en un espacio ordenado, limpio, con buena iluminación y ventilación, donde tenga yo el alcance todo lo que necesito para poder disponer y escuchar una clase o un taller o una charla, lo que yo está destinado dentro de mis actividades académicas, ¿no? Entonces es importante que nosotros busquemos estos espacios dentro de nuestro hogar, ¿no? Según los tiempos también. Por ejemplo, hay algún estudiante donde me dice, Miss, pero yo estoy estudiando en mi cuarto, entonces se ha convertido en un espacio de tensión, de estrés, donde ese era mi lugar donde yo normalmente iba a descansar, ¿no? Entonces ya veo mi cama y ya la veo y me estresa de solo mirarla, ¿no? Entonces eso pasa porque nosotros estamos estudiando en la cama, ¿no? Entonces en la cama ya de por sí te genera el sentido de descansar, de dormir, ¿no? Entonces, el estar exigiendo a tu cuerpo que tienes que estar despierto, atento para escuchar una clase, para estudiar, ya te genera esa contradicción, ¿no? El dilema de que tengo que descansar, pero tengo responsabilidad de estudiar. Entonces, eso es una de las consecuencias que nos pasa por utilizar de repente la cama o la ropa muy cómoda, como podría ser nuestra pijama, ¿no? Para poder asistir a estas clases que, bueno, por el tema de la pandemia, que es algo que nosotros, es algo totalmente nuevo para nosotros, no estamos preparados para ese tipo de situación, entonces lo estamos asumiendo de esa manera, ¿no? Entonces es importante tomar conciencia también de los espacios y de los tiempos para poder realizarlo, ¿no? El tema de la organización también te puede ayudar, por ejemplo, antes el estudio lo puedo yo realizar desde mi cuarto, ¿no? De repente para hacer una charla yo voy a la sala, ¿no? De repente en la sala me siento en un ambiente mucho más amplio, más ventilado, entonces donde de repente mis factores de estrés que están en un nivel muy alto me pueden ayudar a canalizarlo, ¿no? Entonces yo comunico que de repente el lunes a las 3 de la tarde tengo una exposición, un taller en la que tengo que yo presentar, entonces yo comunico a mi familia y de repente ese espacio me dan el ambiente, ¿no? Ese espacio para yo poder, en ese caso, brindar mi exposición, que es muy importante. Entonces, el solo hecho de cambiar de ambiente también genera esa tranquilidad, esa calma, ¿no? Por ejemplo, cuando nos pasaba en la universidad, cuando todo era presencial, los salones eran prácticamente iguales, ¿no? Pero con el hecho de cambiarte de un lugar a otro y sentir esa energía, ese cambio, ya te daba un poquito más de tranquilidad. Tal vez estabas todo el día en la universidad, desde la mañana hasta la tarde, pero esos cambios de ambiente, a pesar de que sean iguales, ya te generaba ese aspecto de tranquilidad, de disminución de estrés, ¿no? Donde de repente la energía del ambiente de alguna forma generaba en ti ese bienestar. Entonces acá también es importante, ¿no? Comunicar por medio del horario, la organización del tiempo, la organización del espacio para poder cumplir con todas mis actividades, ya sean académicas, como responsabilidades tal vez en el hogar, como de repente si soy padre de familia, si estoy trabajando, si estoy a cargo de una persona tal vez mayor, ¿no? O de repente tengo responsabilidades extracurriculares que realizar. Entonces es importante saber los espacios y los tiempos para poder abarcar más, para poder cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que nos hemos propuesto diario o que nos proponemos diariamente, ¿no?
Entonces es muy importante tomar este aspecto también en consideración para nuestro día a día como parte de la organización, ¿no? Ahora, otro punto también que les quería compartir, y vale la pena mencionar, que estudiar todos los días un poco es mucho más efectivo que pocos días mucho, ¿de acuerdo? Si yo dejo horarios de estudio, en mis horarios dentro de mi contexto, mis posibilidades, es muy importante que podamos diariamente poder repasar apuntes, tenga prueba o no, ¿de acuerdo? Tenga algún examen, tenga una exposición o no, ¿de acuerdo? O a lo mejor ramas de repente en las que me cuesten o lo que no estoy entendiendo mucho. Y eso hace que en el fondo los aprendizajes aquí sean mucho más significativos. Cuando yo estudio todo de corrido, la memoria me va a funcionar como la memoria que se llama a corto plazo, ¿no? La que dura poco tiempo. Entonces, eso pasa de repente con los estudiantes de medicina, ¿no? Que se pasan esas maratones de toda la noche estudiando solamente para un examen, ¿no? Entonces, de repente, o para cualquier estudiante tal vez que no genera estos buenos hábitos, ¿no? Donde de alguna forma siempre a la última hora se ponen a estudiar y quieren de repente que todo el semestre les entre en la cabecita para rendir su examen y esto de alguna forma solamente termina en el momento en que tu objetivo principal también ya ha sido realizado, ¿no? Como es el tema del examen. A diferencia que cuando nosotros tenemos aprendizajes profundos, ¿no? Diarios, estos se incorporan sobre todo en mi repertorio de aprendizaje y de conducta. Y eso hace que la memoria de corto plazo pase a la memoria a largo plazo, que es como que un disco duro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, todos los días déjate un tiempito para estudiar, por más corto que sea, déjate un ratito para poder consolidar tu aprendizaje. Eso te va a ayudar a que de alguna forma se te sea mucho más fácil más adelante cuando ya tengas el momento de una exposición, el momento de un examen, ya sea mucho más fácil poder consolidar este aprendizaje y poder estudiarlo tal vez en un corto tiempo, ¿no? Que de repente lo que estabas acostumbrado a hacer anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso les voy a presentar unos tips que son bien específicos y bien importantes para que tú puedas tener en cuenta y tener una mejor organización de tu tiempo, ¿no? Dentro del primer punto, respeta tu rutina, ¿no? Aquí en este punto tiene que ver mucho la voluntad, la motivación, el poder respetar ese compromiso que nosotros estamos haciendo para tener una mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, al fin y al cabo es para nosotros mismos, entonces hay que tener mucha autogestión, mucha voluntad, mucha motivación, porque en este aspecto, ahorita que estamos en la modalidad virtual, ¿no? Entonces va a depender de ti, mucho más que de repente del docente, mucho más que de la universidad, porque tú tienes que tener la voluntad de prender la computadora, ¿no? De gestionar tu espacio, tu tiempo, para que te levantes, porque como les dije anteriormente, ¿no? Muchos de ustedes no activan las cámaras, los audios y están en la cama y tal vez están dormidos escuchando la clase, ¿no? Y al fin y al cabo los que se están engañando son ustedes mismos. Entonces hay que tener como primer punto de respetar tu rutina, que tiene que ver con el tema de la autogestión, la voluntad, la motivación, que es muy importante considerarlo en nuestra etapa universitaria, ¿no? Lo que es muy bueno también es realizar metas diarias. Por ejemplo, hoy voy a consolidar la clase, o de repente me propongo prepararme para una práctica calificada. Y si yo logro esta meta realizarlo en la hora y en el tiempo que tenía que estudiar, como lo había planificado dentro de mi horario, es importante que tú también te premies, ¿no? De repente al ver un capítulo de una serie, o ver una película, o poder comer algo rico, o darte un tiempito tal vez para jugar un videojuego, entre otras cosas, ¿no? Entonces es importante que nosotros también nos automotivemos de esa manera, ¿no? Con los premios, cuando hemos cumplido alguna actividad importante que nos habíamos predispuesto. Eso nos va a ayudar también a seguir motivándonos y poder respetar
este horario, esta organización que estamos teniendo para organizar mejor nuestra vida, ¿no?, diaria. Dividir el estudio de bloques. Aquí, como les había mencionado, los maratones de estudio al final no nos sirven de mucho, ¿de acuerdo? Especialmente para consolidar nuestro aprendizaje. Si no es como algo así de memoria, a corto plazo, doy la prueba y ya, se me olvida todo, ¿no? Me desgasto y como que este estudio no se hace tan efectivo, ¿no? Además, está comprobado, ¿no?, que después de los descansos la memoria funciona mucho mejor. Entonces es importante realizarlo por bloques, que ya más o menos les voy a especificar cuando realicemos un horario cómo pueden ustedes más o menos dividir este tiempo. Lo recomendable es hacerlo 45 minutos de estudio y 15 minutos de descanso, ¿no? Ya en el peor de los casos es lo más recomendable, pero en el peor de los casos, cuando de repente es muy urgente ya estudiar, entonces hacer nuestras pausas, los bloques de estudio, de repente 60 minutos de estudio y 10 minutos de descanso, ¿no? Entonces es importante que generemos estas pausas para poder nosotros continuar y que la memoria funcione mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahora, preparar todos los materiales listos para cuando nosotros decidamos sentarnos a estudiar. Es importante realizarlo para que no tengamos la necesidad tal vez de ir a buscar los materiales o realizar actividades que tal vez se puedan interrumpir mi horario de estudio o mi horario de clase, ¿de acuerdo? Entonces es importante preparar todos los materiales listos. Y las pausas activas, que ya les había mencionado que corresponde al estudio en bloques, ¿no? Aquí es importante cronometrar el estudio, porque si no se les va a pasar el tiempo en que ustedes tal vez necesitan tomar un descanso necesario, ¿no? Entonces lo recomendable para esto es que ustedes, por ejemplo, voy a estudiar 45 minutos, yo abro mi cronómetro de mi celular, considero los 45 minutos, termino, ¿no? Y nuevamente el tiempo para descansar, ¿no? Nuevamente cronometrar los 15 minutos para poder descansar, ¿no? Y lo recomendable es salir del lugar donde estamos, movernos para poder relajarnos, ¿no? No significa que los 15 minutos o los 10 minutos que estoy empleando para descansar voy a seguir sentada, voy a abrir mi WhatsApp, de repente el Instagram, y voy a empezar a ver y a distraerme. No, ¿de acuerdo? Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que te pares, ¿no? Tal vez hagas ejercicios de estiramiento, porque también el estar mucho tiempo sentada te genera de repente dolores lumbares, ¿no?, dolores del cuello, el cansancio de la vista, ¿no? Entonces es importante realizar de repente ejercicios de estiramientos, ir a tomar agua, salir del ambiente del cual tú estás mucho tiempo empleándole para el estudio, ¿de acuerdo? Entonces es importante también dentro de estos aspectos considerarlo como parte de tu rutina, ¿no? Igual para la gente que trabaja, igual cada cierto tiempo hay que generar estas pausas necesarias para poder contribuir a nuestro bienestar y que podamos seguir desarrollándonos adecuadamente en cada una de nuestras actividades, ¿no? Bien, ahora, además, como sugerencia a todo lo que ya les he mencionado en cuestión del horario, ¿no? De generar este tipo de organización, como sugerencia de tener el horario, también les voy a recomendar una agenda personal, ¿no? Que sea un lugar donde puedan anotar todos sus compromisos, todas sus responsabilidades que van a realizar diariamente, ¿no? Para que cuando lo revisen sepan que tienen que hacer más o menos tal vez durante el día, para mañana o para toda la semana, y para ir regulando sus tiempos, ¿no? En este caso la agenda puede ser tomada en cuenta para que te ayude a consolidarlo de repente en una hoja que esté tu horario. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, la otra semana tengo un examen importante, ¿no? Entonces, yo en mi agenda anoto y bueno, cada vez que me toque realizar mi horario, porque el horario tiene que ser cambiado semanalmente, porque no todas mis responsabilidades de esta semana son iguales a la de la siguiente, ¿no? Las responsabilidades cambian. Entonces, ¿cómo me puede ayudar a organizar mejor y a distribuir mis actividades según las prioridades de lo que tengo que planificado? Lo puedo realizar por medio de esta agenda,
¿no? Esta agenda debe ser una sola agenda para que no se confundan. También lo pueden hacer en su celular, pero es más recomendable que la tengan de manera física, ¿de acuerdo? La agenda es un alivio mental, porque todas las cosas que ustedes tienen en la cabeza, de todas las actividades que van a realizar, lo van a poner en un papel. Como se dice, el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, y la verdad, ustedes no se imaginan cómo se siente el alivio, porque al ponerlo en un papel es algo menos que está en tu cabeza, y en el fondo es como descongestionar preocupaciones, y eso provoca un alivio mental. Así que yo les recomiendo mucho tener una agenda, ¿no? Y sobre todo escribirlo, porque como siempre les recomiendo, es mejor tener una mala letra que una mala memoria, ¿no? Porque algunas veces las personas se dicen, no, ¿para qué escribirlo? Me da pereza, no, yo ya sé, todo lo tengo en mi cabeza, pero a veces, como les dije, pasan situaciones que de repente son más importantes y más urgentes, que de alguna forma tus responsabilidades las ponga en otro plano, y nos lleguemos a olvidar de lo que teníamos que hacer. Y considero que a muchos nos ha pasado en alguna oportunidad, a mí también, algo que no apunté de repente en mi agenda, que algo no consideré dentro de mi horario, ¿no? Y que lo tenía en mente, sucede algo que lo tenía tan presente en la mente, que sucede algo que de repente me termino olvidando totalmente, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos estos medios oportunos para poder tener un mejor orden en nuestra vida, poder abarcar mejor nuestras actividades. Y ahora que se nos ha juntado el tema de estar en casa, el tema de que también las exigencias de nuestro entorno social, familiar, nos están exigiendo más de lo que de repente era cuando los tiempos eran diferentes, ¿no? Cuando era presencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, aprender a manejar mejor nuestros tiempos por medio de estas recomendaciones que ya les he presentado anteriormente, que son bastante prácticos, que están al alcance de nuestras posibilidades, y sobre todo para tener un bienestar psicológico, ¿no? Porque de alguna forma es, como les mencioné con el tema de la agenda, es descongestionar nuestras preocupaciones, ¿no? De todas las actividades que tenemos que hacer, ya sea tal vez por el tema académico, por el tema social, por el tema laboral, tal vez, ¿no? Si es que estoy estudiando y trabajando a la vez. Entonces es importante saber dosificar y nosotros administrar el tiempo, porque hay suena mucho esta frase, no me dio el tiempo, no me alcanzó, me ganó el tiempo. No, nosotros no sabemos muchas veces administrar bien, y es por eso que nosotros somos los que no dosificamos el tiempo para poder realizar nuestras actividades en un determinado momento que debimos haberlo planificado desde un inicio, ¿no? Ahora pasamos entonces, bueno, eso sería todo con el tema de la charla. Daríamos pase entonces al tema del taller, que lo vamos a hablar en un momento. Muchas gracias, psicóloga Lizeth Méndez, por esta charla sobre la organización del tiempo, bastante práctica y dinámica, y nos ha ayudado a entender más acerca de cómo poder distribuir nuestros horarios a lo largo del día. Me gustaría poder hacer hincapié sobre las principales dificultades y obstáculos que se encuentran al intentar organizar nuestro tiempo y también nuestro espacio en el trabajo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo algunos en la pandemia sobre todo, pero también las personas, por ejemplo, que nos están viendo desde Lima u otras ciudades que se encuentran en cuarentena y están todo el día en casa. ¿Cuáles son estas principales dificultades y obstáculos que se pueden encontrar? Ok. En primer lugar, es el mal cálculo de tiempo y la consiguiente sobrecarga de tu agenda. Aunque pueda resultar algo tedioso, intenta observarte y estimar con precisión el tiempo que te lleva para realizar cada una de tus actividades. Examina tus prioridades. A veces tendemos a realizar las tareas menos prioritarias en lugar de hacer las cosas más importantes. Por ejemplo, el limpiar el cuarto versus estudiar, ¿no? Pregúntate con frecuencia en estos casos, entonces, ¿cuál es el mejor uso que puedo darle yo a mi tiempo?
Otra de las dificultades o los obstáculos que se presentan es estar demasiado tiempo disponible, ¿no? Estar demasiado disponibles. Acá intenta controlar el tráfico, ¿no? No respondas al teléfono, cierra la puerta, tal vez usa un cartel de no molestar en el cuarto mientras tú estás realizando alguna actividad importante en la cual no deseas ser interrumpido, ¿no? También revisa tus motivaciones. ¿Estás intentando tal vez agradar a todos para ser aceptado? ¿No? ¿Temes tal vez no caerles bien? Intenta distinguir qué es lo más importante para ti en estos momentos, ¿no? Y sobre todo también intenta comunicarte asertivamente, ¿no? Realmente me gustaría hablar contigo esta noche, pero debo de repente leerme estos capítulos sin falta, de repente para un examen, de repente realizar alguna actividad para el trabajo. Entonces, el estar demasiado disponibles también hace que sea un obstáculo para poder de repente planificar adecuadamente mi tiempo, ¿no? Bueno, todo esto nos va a ayudar a que se convierta en un hábito, el tener una vida más ordenada, más organizada, administrar nuestro tiempo, que era también alguna de las cosas que quería realizar, pero ya está bastante explicada en esta amplia respuesta. Y también el tema de la procrastinación, ¿no? Ya muchos, en realidad, y me incluyo también, a veces me ha pasado que tendemos a postergar todas las cosas importantes por hacer algunas actividades más irrelevantes que gastan bastante de nuestro tiempo, como por ejemplo actualmente muchos gastan su tiempo en las redes sociales, en estar revisando constantemente los estados de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y cuando ya se dieron cuenta, se pasó todo el día y no hicieron ni lo importante, ni lo urgente, ni lo que tenían que hacer de manera inmediata, ni lo que estaban postergando. Y además, muchas veces también nos confiamos, pensamos de que, o decimos, de que no, esto lo voy a hacer en 10, 15 minutos, lo hago más tarde, estudio después, no, el examen va a estar fácil, así que en la noche antes de ir a dormir le doy una repasadita y después no pasa nada. La manera en que se planifica y organiza el tiempo es una cuestión de hábitos, ¿no? Y esto determina en gran medida el aprovechamiento del tiempo al máximo y por tanto también este rendimiento en cualquier tipo de actividades que yo voy a realizar, ya sea en ámbito académico, familiar, laboral, en todos los que nosotros nos desenvolvamos diariamente, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias para planificar y organizar eficazmente el trabajo, el tiempo, es en primer lugar revisar mi nivel de compromiso y esfuerzo que estoy dispuesto a realizar, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho con las exigencias de las metas que te has propuesto en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Entonces tienes que también saber los objetivos, porque muchas veces nosotros planificamos el día a día, ¿no? ¿Qué voy a realizar hoy día? ¿Qué voy a hacer? Hago mi lista de actividades y todo correcto, ¿no? Pero a veces es importante también evaluar qué es lo que quiero llegar de repente de acá a unos meses, de acá al finalizar el año. Entonces es importante que nosotros planifiquemos cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos y qué tan comprometidos estamos para poder realizarlos, ¿no? Entonces eso ya genera un tema de motivación para que nosotros podamos también generar este hábito, ¿no? Ahora, puede ser que en algún momento no cumplamos con todo lo que se plantea en este calendario, ¿verdad, psicóloga? Entonces, esto espero que no nos lleve pues a decaer ni desanimarnos. ¿Qué pasa si no cumplimos con alguna de las metas que están allí, de las actividades? Ok, lo que tenemos que hacer es evitar buscar la perfección. Es obvio que de la noche a la mañana no vamos a resultar al 100% en cumplir con estas nuevas maneras de cómo organizarnos, ¿no? Porque ninguna actividad, ningún hábito va a surgir de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes también con nuestros cambios, hay que ser también un poco tolerantes, ¿no? Con nuestros avances, pero siempre con la motivación, ¿no? De hablarnos bonito, porque si iniciamos con el tema de que soy una desordenada, no voy a poder hacerlo, soy un caos, porque de repente voy a tender mi cama si en la noche la voy a extender, o porque voy a ordenar mi cuarto si a los 5 minutos va a estar en desorden. Entonces hay que tratar de tener un poco de control, porque eso ya vendría a ser como un autosabotaje, ¿no? Y queremos evitar
tener este tipo de comentarios hacia nosotros mismos, y lo importante es motivarnos, ¿no? Generar de repente pensamientos positivos, en que cambiar la manera en cómo estamos pensando, porque nosotros somos quienes generamos esos pensamientos, ¿no? Muy bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con este taller donde vamos a aprender cuáles son los pasos para organizar un horario personal. Ya volvemos.